sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. El otro día estuvimos hablando de un tema, esta vez va a ser otro tema, y es un tema que nos va a abrir los ojos para entender también nuestra situación actual. Y qué mejor que ir a Génesis, capítulo 3, y vamos a parafrasear algunos versos, parafrasear o hablar muy rápidamente sobre realmente el mensaje de Génesis. En Génesis tenemos un mensaje que nos lleva al principio de la realidad del ser humano, que se extiende por los siglos hasta la época actual y que tiene que ver con una situación generada en ese tiempo que hace que las cosas a veces cambian poco o no cambian nada o se intensifican en la realidad social que estamos viviendo, ¿no? Primero vemos en Génesis 3 así la desobediencia. Génesis 3, capítulo 6, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual también comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos ahí la desobediencia de nuestros primeros padres, que tenía que ver con algo que Dios les había dicho y acabaron haciéndolo. Versículo 22, la consecuencia de la desobediencia de ellos. Y dijo Yahvé Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolviera por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, las consecuencias que esto tuvo fue que ellos salieron de la zona esa donde tenían la bendición de Dios y tenían el conocimiento de la verdad. Y entonces sí que vemos que empezaron a entender el bien y el mal. Antes solamente entendían el bien, ahora empiezan a entender el bien y el mal. Así que Adán y Eva habían procurado igualarse a Dios, imponer sus propias normas, y entonces, claro, la caída fue inminente y llegaron pues a ser independientes y comenzaron pues a distinguir entre el bien y el mal. Pervertiendo así, ¿no?, lo que era bueno y entendiendo lo que era malo, ¿no? Desgraciadamente esto es lo que es el inicio de la historia, pero que todavía es una historia que no ha concluido. Sigue habiendo esa misma separación, ese mismo contexto de rebelión y donde cada uno quiere hacer lo suyo propio, ¿no? Vemos así, seguidamente vemos la maldad de los hombres. La maldad de los hombres se multiplicó, avanzó, fue cada vez mucho más violenta, mucho más lejos de Dios. Y vemos cómo, Caín mató a Abel, y vemos el primer homicida ahí.
y que fue por envidia y por competencia o por lo que fuere, ¿no? Seguimos en Génesis 6, donde la maldad de los hombres persevera, permanece, y el versículo 5 de Génesis 6 dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Había una progresión de la maldad, de la violencia, de todos los males que trae el pecado, y cuando Dios miró, vio que habían tomado una decisión en la que no había cambios en sus corazones, y vio que sus pensamientos, toda su mente, todos sus pensamientos del corazón de ellas era de continuo, constantemente, perseverantemente, hacer el mal. Y esto no cambió, ¿no? Seguimos con la historia en la que realmente no cambió. Después de este juicio de Dios, el diluvio, Dios tenía preparado Noé. Dios siempre tiene una salida para los justos, y Noé fue el pregonero de justicia que predicó el arrepentimiento, pero que nadie lo hizo caso en esa tierra en la cual estaban. Y vemos qué ocurrió, pues que el diluvio vino, el arca fue la respuesta de Dios para aquellos que habían creído en el mensaje de Noé. Y algo que me llama la atención, que quisieron salvarse, pero no pudieron, ¿no? Dice el versículo 20 del Génesis 7, dice, 15 codos el diluvio, el agua, subió 15 codos más alto. Subieron las aguas que todos los montes, después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así las aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre toda la tierra. No había ningún otro refugio, el único refugio era el arca. Estaba disponible para los que habían creído, pero sin embargo no encontraron ningún refugio. Según iban subiendo a los montes, el agua les iba alcanzando. No hay refugio fuera del juicio de Dios. Dios, vemos que su carácter es santo, amoroso, misericordioso, paciente, y que da tiempo a los hombres a que se arrepientan, da tiempo a las naciones a que se arrepientan, y sin embargo, cuando esto no ocurre y en el hombre solamente sus pensamientos es hacer el mal, pues Dios también se toma la libertad de que si no quieren la salvación y no quieren someterse al reino de Dios, el único refugio que ahora es Jesucristo, pues ocurre que pues no podemos escaparnos de ese juicio, ¿no? Entonces vemos que también Dios, en un sentido, lo vemos en la Biblia proféticamente por todos los profetas, que volverá a juzgar otra vez a todo el mundo en los postreros días, ¿no? Habla en Pedro, habla en la historia de Mateo 24, él mismo habla cómo serán los últimos tiempos, las características de los últimos tiempos. ¿Y qué pasa? Que Dios llama a los creyentes, como también llamó a Noé. Dios llama a este mundo, Dios llama a la gente al arrepentimiento, les advierte para que sean salvos, ¿no? Acerca de esa terrible realidad que viene, ¿no? Es el juicio de Dios sobre las naciones impías, que no han querido creer y que no han querido confiar en el Señor, ¿no? Tenemos una historia aquí. Después de Noé, tenemos otra historia. Lo que sí es cierto es que cuando leemos Génesis y leemos el Pentateuco, vemos cómo Dios controla los tiempos, controla todos los aspectos alrededor de su plan perfecto. Porque desde el momento de la caída del hombre en Génesis, vemos también que Él ya había trazado un plan de salvación
para todos. Y vemos dos generaciones, una generación que no hacía caso a Dios y otra generación a través de Enoc, que sí hizo caso a Dios, y ahí estaba la trayectoria, ¿no? Después de muchos años, vemos una historia aquí, la historia de la Torre de Babel, ¿os suena, no? Es una historia muy conocida, la conoce todo el mundo secular, y vemos que, vamos a leerla en Génesis 11. Bueno, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban, y los hijos de los hombres, y dijo el Señor. Así que Dios estaba mirando esa generación y estaba mirando este plan de estos hombres que estaban sobre la tierra, y a Dios no le agradó eso, ¿no? Vio que no era correcto lo que estaban haciendo. Así que Dios les vio y Dios dijo: he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora. Este es el carácter de muchos hombres, que no hay nada que les desista a ir contra Dios, a hacer el mal. No hay nada que les desista a ser rebelde, contradictor de Dios, perseguidor. No. Entonces Dios vio que no había forma de desistir a estas personas que estaban edificando esta torre, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos que Dios tiene iniciativa en los conflictos del mundo. Dios tiene iniciativa en las situaciones complejas de nuestra sociedad. Dios está mirando, ¿no? Y no se le escapa absolutamente nada. Y su plan es un plan siempre de salvación y de restauración. Y de salvación y restauración para aquellos que todavía no le conocen. Él es paciente y quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Lo fue en el Antiguo Testamento con su pueblo. Lo fue con las generaciones, paciente, misericordioso. No trajo juicio, esperó y esperó y esperó y esperó. La voz de los profetas fueron desechadas, y entonces ya la profecía de los profetas mayores y de los profetas menores ya era una profecía de juicio. Bueno, pues si no queréis hacer caso, viene esto, ¿no? Los profetas fueron desechados, fueron perseguidos porque le estaba dando en el corazón de ellos lo que no querían ver. Escuchaban a los falsos profetas que les decían: no, tú sigue adelante porque esto va bien. Pero cuando venía un profeta verdadero, no, viene juicio, a ese le perseguía. En este mundo parece que todo va bien, pero no va bien, sabemos que no va bien. Algunos piensan que hay soluciones y respuestas, bueno, a corto, medio, largo plazo, pero no hay, porque vemos que han pasado miles de años y el hombre sigue siendo el mismo y sus frutos siguen siendo los mismos. No hay respuestas, el hombre no tiene la capacidad de gestionar miles de problemas, ¿no? Y de hecho, a veces cuando se gestiona un problema y se toman decisiones que tienen que ver con cosas justas, pero ¿qué va? Es todo lo contrario. La violencia y todo lo demás es algo que está impreso, ¿no?, en todos los conflictos a través de los tiempos, ¿no? Y Dios está preocupado por este mundo.
De tal manera amó Dios al mundo. Dios sigue amando al mundo. Dios sigue amando a su creación, y lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en todas las páginas. Y Dios quiere que el hombre se vuelva a Él, ¿no? Entonces sigue diciendo, bueno, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esta fue la estrategia de Dios para disolver una sociedad contraria al reino de Dios. Así les esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra. Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. Y de ahí vienen pues las lenguas, ¿no? Las razas. Dios es el Dios que confunde para que el hombre no vaya más allá de lo que pretende ir o hacer. Él tiene el control todo, ¿no? En ese sentido. Y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Leyendo esto, lo que veo es que cuando esta generación que quiso levantar una torre, vemos que en este mismo esfuerzo hay como una inseguridad. Y ellos mismos dicen, esta sociedad está diciendo, que hagamos un nombre, edifiquemos una torre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, pensaban que iban a desarrollarse, iban a crecer, ¿no? Y tenían que tener cierta seguridad en aquello que estaban desarrollando y proyectando, ¿no? Una sociedad donde tenía sus propias leyes y sus propios pensamientos. Querían llegar al cielo y querían hacerse un nombre que es sobre todo nombre, pero sabemos que el nombre que es sobre todo nombre es el nombre del Señor, no hay otro por encima. Y eso es lo que nuestra sociedad también pretende. Hagamos un nombre, levantemos una torre, hagamos algo que realmente esté por encima de todo y Dios no esté, sino el hombre y sus esfuerzos, ¿no? El pecado, ¿no?, de este pueblo, ¿no?, en la tierra de Sinar, pues es el pecado de hoy en día, ¿no? Es el deseo de dominar el mundo. El hombre desea dominar el mundo. El hombre desea proyectar su propio destino. Y aparte de Dios, no, mi destino está sin Dios. Yo me marco mi destino y todos marcamos nuestro destino, pero Dios no va a intervenir en nuestro destino. Eso es un tremendo error, ¿no?, de las naciones y de los pueblos que desechan a Dios, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos muchas organizaciones, muchos poderes políticos, sociales o religiosos que buscan grandes logros, hacerse un gran nombre. Todos buscan eso, y es que está la semilla del orgullo y la soberbia en el corazón del hombre cuando el hombre cayó del huerto del Edén. Sigue ahí todavía. Ahora, los hombres tienen esa capacidad también de parte de Dios de poder decidir y reconocer que estoy haciendo las cosas mal, tengo que orientarme de otra forma, tengo que buscar a Dios. Pero hay muchos que dicen que no, que siguen buscando, uniéndose con organizaciones o uniéndose con movimientos, pensando que eso es lo que les va a dar la respuesta a sus vidas y la salvación, ¿no? Así que la sociedad se aparta de Dios y en ese mismo momento vemos que la siguiente generación era una generación idólatra y empezaba a creer en la astrología. Y sigue siendo igual. El hombre se levanta ídolos, se levanta torres, se levanta andamios, proyectos, y muchos hoy en día creen que su destino está en el horóscopo o que está también en la astrología, ¿no?
¿Y qué vemos? Vemos una sociedad que no busca a Dios, busca en la astrología, busca en la ciencia, busca en algo grande, ¿no? Y sin embargo, ahí no van a tener gran cosa, ¿no? Sigue entonces aquí hay algo que nos llama la atención en lo que es la Torre de Babel, que son las características también de nuestra sociedad. Es curioso, ¿no? Porque después de esta expandida que Dios hizo en esa tierra y se diluyeron los hombres, dejaron de pensar que ellos podían alcanzar el cielo y que ellos eran en sí mismos suficientes para alcanzar ese deseo, anhelo espiritual que hay en el hombre fuera de Dios. Pero luego es interesante que Dios tenía preparado a Abraham. Abraham fue un hombre llamado por Dios. Y él se sometió a Dios, recibió su llamado y estableció una nueva generación de aquellos que querían acercarse y buscar a Dios como única salida y respuesta a sus necesidades. A Dios no le pilla de sorpresa el fraude y la frustración de la humanidad. Dios siempre tiene un plan, ¿no? Para salvar, para ayudar a aquellos que todavía tienen un corazón quizás para Él, ¿no? Sabe que hay muchos que no van a creer, que se han puesto firmes en no creer, pero todavía Dios tiene pueblo ahí, ¿no? La parábola de la cizaña y el trigo, vemos que el trigo crecía y la cizaña también, ¿no? Entonces llegó la hora de la cosecha. En medio de este mundo la cizaña está creciendo, aquellos que nunca se van a someter a Dios ni quieren, y aquellos que van encontrando el camino en Dios y buscan a Dios. Y entonces Jesús dice que al final del siglo vendrá, sus ángeles segarán, y que para la cizaña irá al fuego y el trigo irá al lagar. Esta es la realidad también en la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, habrá un pueblo que será recogido, pero habrá otro que será juzgado y desechado, ¿no? Una torre que llega al cielo, ¿no? Bueno, no está mal en edificar, pero hoy en día vemos que las pretensiones de muchas personas, hay como una competencia, ¿quién edifica más alto, ¿no? ¿Quién es más grande? ¿Qué rascacielos es más grande? ¿Qué representa ese rascacielos para el pueblo que lo edifica? Grandeza, poder económico, poder de todo, ¿no? No hay nada malo en edificar. Lo que pasa es que cuando nosotros edificamos para engrandecer al hombre y desechar a Dios para decir que el hombre es capaz, más que Dios, de hacer cosas increíbles, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que se desafía, ¿no? El hombre entra en una rivalidad con Dios, no tiene en cuenta a Dios en su trabajo, en sus dones, en sus proyectos, sino Dios es desechado y lo que impera es sus propias ideas y sus propios pensamientos. ¿Cuántos monumentos al orgullo, a la ambición y a la rebeldía hoy en día en nuestra sociedad? ¿Cuántos proyectos al orgullo, a la ambición? Proyectos basados en la rebeldía, que tienen que ver con hacer un nombre, con buscar una normativa, unas leyes que sea el todo y donde Dios no esté. ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad? Que Dios cada vez está menos en la sociedad. Porque el hombre lo está desechando. Y cada vez se cree más en el hombre. Entonces, una sociedad que desecha a Dios, ¿no? Una sociedad que cada vez quiere edificar y hacer cosas, leyes, estructuras sin Dios. El propósito, pues sí, dominar el mundo y su destino. ¿Cuántas personas quieren dominar el mundo y su destino? Hay muchas cosas ocultas en el mundo espiritual, pero sabemos que hay algo que se está cociendo, que es el espíritu del anticristo. Ese espíritu del anticristo está tomando forma, está tomando lugar,
Y él es el que quiere dominar el mundo. El anticristo quiere dominar el mundo. Quiere hacerse con todo, desechar a Dios, y dice en Pedro que él se quiere poner en el templo como Dios y va a pedir que se le adore. Es curioso, ¿verdad? Estamos en esa dinámica, ¿no?, en la que el hombre también es engañado, y que luego leeremos que también hay una realidad de un avance de corrupción en el hombre que hace que al final, pues el juicio de Dios venga. Alcanzar el cielo con los esfuerzos humanos. La gente quiere llegar al cielo, quiere buscar el paraíso aquí. En fin, nunca podemos alcanzar el cielo si no es a través de Jesucristo, por su muerte y resurrección. Todos los esfuerzos humanos fuera de la muerte y resurrección de Cristo, por muchos castillos que hagamos aquí y playas exóticas que podamos visitar, o países que podamos andar, ese no es el cielo. Por eso para muchas personas el cielo creen que está aquí en la tierra, pero el cielo no está en la tierra, el cielo está en la restauración de Dios, que Dios va a traer con su nuevo reino, ¿no? ¿Qué quiere el hombre? Pues tener poder y logros, ¿no?, centrados en sí mismo. Y eso es puro orgullo, ¿no? El orgullo, ¿no? Entonces, viendo Génesis y viendo la tendencia de Génesis y la tendencia de todos los siglos, la tendencia de la raza humana es siempre, en muchos contextos, apartarse de Dios, desechar a Dios, volverse a la idolatría, y entonces la condición espiritual pues es cada vez peor. Pero gracias a Dios, que Dios contempla la tierra y gobierna los intentos y los planes de los hombres. Aquí lo que vemos es que los hombres están edificando y no saben que Dios está gobernando sus intentos y sus planes. Entonces sabemos que los reyes están en las manos de Dios. Hoy en día los personajes que gobiernan, por muy poderosos que les veamos, Dios está controlando todos sus intentos. Dios está controlando sus planes. Las cosas que ellos hablan en oculto, vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que los profetas descubrieron todo lo que había, por palabra profética, todo lo que había maquinando contra el pueblo de Dios. Se ve en Nehemías y Esdras, cuando ellos querían edificar. Vemos que había profetas que estaban descubriendo los pensamientos de sus enemigos. Por lo tanto, Dios les advertía a través de los profetas las maquinaciones del enemigo y les advertía de lo que ellos iban a hacer. Hoy en día tenemos la palabra profética más segura que nos advierte. ¿Dónde podemos ir? La palabra de Dios nos advierte de todo lo que se está formando y maquinando en nuestro mundo. Y entonces podemos escuchar esa palabra, porque esa es la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres, ¿no? Entonces Dios sí controla los intentos y controla los planes de los hombres. Algo que yo veo aquí que es curioso es que la obra avanzó un poco. Ellos empezaron a edificar, empezaron a amasar, empezaron a poner los ladrillos. Algo hicieron. Pero sin embargo Dios llegó en el momento que Él quiso. Así que la obra de los hombres nunca va a avanzar a no ser que sea por su permiso. Dios desbarata ejércitos y Dios es el que pelea la batalla y toma el control de todas las cosas en medio del caos, ¿no? Siempre hay una ambición, ¿no? El hombre siempre tiene ambiciones, se enaltece y busca el poder y quiere hacerse dioses que le ensalten y dioses que le levanten y dioses a cuales puedan orar y rezar para ellos mismos enaltecerse y cumplir con su propia ambición. Competir con Dios, contra Dios, no es nada bueno, porque Dios siempre va a salir ganando.
no podemos competir con Dios. En este mundo no podemos competir con Dios. Las naciones no pueden competir con Dios. Ellos quieren desechar a Dios, pero Dios tiene el control. Una palabra suya es suficiente para establecer su voluntad en medio del desastre. Y bueno, pues aquellas personas que están fuera de nuestro propio contexto, aquellos que en lugares ocultos maquinan algo contra Dios, pues lo tienen claro, no se puede competir con Él, ¿no? Tenemos aquí algo que revela, dos lecturas, algo que revela esta realidad. Una está en Salmos, capítulo 2. Y aquí habla de que el reino del Señor viene, y aunque el anticristo, el espíritu de este mundo, está desechando a Dios y está desechando la fe cristiana, pero sin embargo no hay nada que va a impedir que su reino venga. El anticristo tiene sus días contados cuando aparezca, y él dice que le matará con el espíritu de su boca y lo destruirá. Y dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esta es la realidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La gente se amotina, piensan cosas vanas que nada tiene que ver con el reino de Dios, sus propias estructuras y pensamientos, lo estamos viendo, cada uno busca lo suyo, y todo depende de a quién quiero seguir, si quiero ir para allí, quiero ir para allá. Pero bueno, la gente se amotina, piensan cosas vanas. Fijaros, se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos. Así que hay alianzas, hay príncipes, hay reinados que se van a unir. ¿Para qué? Para pelear la gran batalla del Armagedón. ¿Contra quién? Contra el que tiene la simiente del Evangelio, ¿no? Y aunque ahora los judíos no están haciendo las cosas bien, pero ellos tienen la simiente de las promesas de Dios. Y Él ha dicho que ellos volverán a su tierra, ya están volviendo, y los establecerá como nueva nación, y se convertirán al Señor. ¿Quién va a impedir eso? Pues las naciones se van a unir para ir contra Israel. Pero el Señor dice que viene y destruirá todos los ejércitos y establecerá su reino allí y cumplirá el plan divino de salvación y de restauración para las naciones. Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos. ¿Para qué? Contra Dios y contra su ungido. El plan de las sociedades unidas no es un plan para edificar, para ayudar al pobre, al necesitado, restaurar, traer medicinas, no. El plan es un plan contra Dios, a nivel mundial. Quieren desechar a Dios. ¿Y qué dicen? Bueno, que rompamos sus ligaduras, no queremos estar atados a ningún pensamiento espiritual, no queremos oír de la cruz, no queremos oír de la salvación, no queremos oír de que Dios es rey, no queremos... Desatémoslas. Rompamos las ligaduras. No quieren estar unidos a Dios. Y echemos de nosotros sus cuerdas. El versículo 4 habla de la soberanía, el poder, la grandeza y el control de Dios. Pero el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, justicia divina, juicio de Dios. Y los turbará con su ira. Es lo que... Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, y Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y aquí vemos una profecía de Jesús, ¿no?
que el Señor, Dios le dice que Él es su Hijo, que la ha engendrado, y le dice a su Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que Jesús va a recibir la herencia de las naciones, los confines de la tierra, y los quebrarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, ¿de quién es la tierra y su poder? Es de Jesús. Cuando el diablo le tentó a Jesús en el desierto, le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué hizo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Fue tentado, no por el diablo, pero el Señor sabía que Él iba a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores por la eternidad, y que de ella era la posesión de toda la tierra, y que Él iba a traer juicio, iba a ser levantado victorioso. Entonces, la exhortación, este es un salmo profético increíble, yo lo he leído muchas veces, me he regocijado en él muchas veces, y dice el versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Escuchad, reyes, sed prudentes, que hay uno que reina, que viene a juzgar. Sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Bueno, pero sabemos que no van a recibir amonestación ni la quieren. Y les dice, servid a Dios con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, Jesús, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. La oscuridad cada vez va a ser mayor. La iglesia va a ser como ese que va a pescar y echa la red, y cada vez la red es más pequeñita y donde los peces no tienen escapatoria, ¿no? La iglesia, sabemos que el objetivo del anticristo no es otro que destruir la iglesia, no es otro que la iglesia pierda su fe, no es otro que aquellos que han estado creyendo dejen de creer. Y la Biblia habla de que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Piensa por qué. El amor de muchos se enfriará. Porque la maldad será fuerte, la opresión, la tentación, todo el pecado que está a nuestro alrededor. Enciendes la televisión, pones algo y yo digo, Señor, perdóname por esta imagen, no voy a... Todo está infectado. Palabras, conversaciones, todo lo que tiene que ver con vivir y buscar los deseos de este mundo. Entonces, Romanos 1, versículo 18, habla de la culpabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque fijaros en esto, ¿no? Que el hombre echa la culpa a Dios siempre, por todo. Dios es el culpable. Si Dios no habría, si Dios esto, si Dios aquello. Pero Dios dice que el que es culpable es el hombre. Un mensaje totalmente diferente. Por eso que no nos tenemos que engañar, porque para el mundo Dios es el culpable. Pero para Dios y el Evangelio nosotros somos los culpables. Y por eso Dios se preocupó en mandar a su Hijo Jesucristo y restablecer nuestra comunión en el Edén, establecerla de nuevo con Dios. Entonces, la culpabilidad del hombre dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios se revela
desde el cielo se revela contra toda esta impiedad que hay, contra toda la injusticia que hay, contra todos los abusos que hay, contra todas las muertes inocentes que hay, contra toda tiniebla y toda oscuridad. Porque dice que detienen con injusticia la verdad. Los hombres inspirados con una mente carnal, demoníaca y diabólica, lo que hacen es ir contra la justicia divina y contra la verdad. Y Dios se indigna con todos los movimientos que hay en contra de Dios y en contra de desechar a Dios y poner su propia verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios. Esta es la cosa, que nuestra sociedad cambia la gloria de Dios por toda su propia vida personal. Y cuando uno cambia la gloria de Dios, desecha a Dios, destierra a Dios, ¿qué pasa? Pues que se pierde la humanidad. El hombre está creado para amar, para perdonar, para servir, para ayudar. Pero uno desecha a Dios, puede hacer buenas cosas, pero pierdes la humanidad porque tú no puedes dar a la gente si no tienes de Dios. No lo puedes dar. Y la gente lo que necesita es recibir de Dios, ¿no? ¿Y qué? ¿Por cómo cambiaron la gloria de Dios? Por cosas incorruptibles en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se adora a todos los animales y a todas las bestias, a todas las imágenes. Millones y millones de imágenes, de amuletos, millones y millones, todo tiene que ver con la superstición y nada tiene que ver con el compromiso, sino todo eso está puesto para yo recibir, para ver qué ídolo me da, para ver si me lleva más, me da más, me ofrece más, etc. Por lo cual, este es el juicio de Dios, hermanos, en este tiempo. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Dice que Dios los entregó, pero claro, los entregó porque ellos están determinados en seguir viviendo así, no hay forma de que cambie. Y entonces Dios los entrega a la inmundicia, que es lo que muchos están viviendo, la concupiscencia de sus corazones, la vida sexual totalmente distorsionada, lícita en cualquier momento, de cualquier forma, y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, Dios ha establecido muchas verdades, están en la palabra. Si uno las cambia, está en un proceso de degeneración y difícil en su corto, medio o largo plazo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La retribución, o sea, el pago, las consecuencias debido al extravío son muchas en nuestra sociedad. Lo estamos viviendo un caos total en todo. Pero eso es derivado porque hay un extravío, la gente se ha extraviado. Puede creer cualquier cosa, puede hacer cualquier cosa, pero ahí está la retribución de aquellos que no quieren seguir el consejo de Dios. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Cuáles son las características de nuestra sociedad? Que no quiere tener en cuenta a Dios.
Dios, entonces, viene el juicio, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y de estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Cada vez estamos viendo que hay más aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Qué es lo que nos ha inventado hasta ahora? Pues más y más cosas se inventan, más maldad se inventa. Inventores de males. Ya tienen poco y se inventan cosas más. Desobedientes a los padres, necios, desleales, desobedientes a los padres. Vemos que la característica en Timoteo de los últimos tiempos será que se perderá el afecto natural de los hijos con los padres con los hijos. Necios, desleales, sin afecto natural, también en Timoteo. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, concluyendo, el hombre no ha cambiado, sigue siendo el mismo. El mensaje de Dios, la ley de Dios, el plan de Dios es un plan de salvación, de restauración, de ayudar al hombre en su caída, en su elemento en el que él no puede absolutamente hacer nada, no se puede levantar por sí mismo, no se puede redimir por sí mismo. Y sigue siendo, Dios sigue teniendo el mismo plan y sigue buscando personas para que puedan predicar, seguir predicando ese plan y seguir compartiendo con los demás ese plan. Algunos se reían porque se reían de la tardanza de Dios hacia a veces los juicios. Dios pudiera haber traído sus juicios y habría sido justo, pero Él no lo ha hecho así. Pero sin embargo sabemos que sí, que hay un tiempo en el que se acaba la gracia y la misericordia y viene el juicio. El arca de Noé no la cerró Noé, la cerró Dios. Entonces, Romanos dice que hoy es tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, mañana no sé. Algunos están pensando, bueno, cuando tenga 80 años, entonces me arrepentiré. Voy a vivir mi vida loca. Yo era casi uno como esos. Voy a vivir mi vida loca y cuando tenga 80, entonces ya empezaré a pensar, no sé, en Dios, ¿no? En algo, prepararme para la eternidad, ¿no? Hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos. El año que viene, ¿cuándo viene el Señor? Bueno, puede ser que venga mañana y hoy es el último día en el que tú puedes ser salvo si no lo has hecho, si no te has arrepentido, si no le has dicho a Dios perdóname, si no has confesado tus pecados ocultos y tus miserias. Hoy es el día. Mañana. Y siempre vemos que siempre hay un tiempo controlado por Dios. Entonces cuando Jesús también dice, ¿no?, que cuando ocurran todas estas cosas que estamos viendo se van a intensificar, incluso podemos vivir nosotros como iglesia momentos difíciles y complicados, pero como dice Tesalonicenses, que Dios no nos ha puesto para juicio, sino para salvación. Entonces el Señor viene, levanta a su iglesia y vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces Jesús que dice que cuando vengan estas cosas, levantad vuestra cabeza. ¿Qué significa que levantas tu cabeza? Pues significa que no tienes que estar así. Ay, pobre de mí, cuántas dificultades, cuántas luchas, ¿no? Uy, que no salgo de esta, quiero el otro. Levanta tu cabeza. ¿Por qué? Porque también esperas al Señor.
Señor, espero en ti. Este mundo aunque el sol se oscureza y la luna deje de resplandecer, entonces yo seguiré confiando en ti. Levanto mi cabeza, porque el que viene de arriba es el Señor Jesús. Pero ¿por qué tenemos que levantar nuestra cabeza? Porque Jesús mismo lo dice: oiréis de guerra, rumores de guerras, de pestes, hambres, aquello, el otro. Esto va a ser como una especie de guerra mundial, que la va a haber. Dice: levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, si nosotros como creyentes esperamos la redención, esperamos las cosas de arriba, como dijo Pablo, que me gustaría estar con el Señor mejor que en el cuerpo. Pero esto nosotros también lo tenemos que pensar. Señor, que cuando tú vengas, qué bien, porque yo quiero ir contigo. No sé cuál va a ser mi condición, dónde voy a estar, o en qué momento tú me vas a pillar. Pero lo que quiero es que no me pilles desprevenido, ¿no? Tu redención, nuestra redención está cerca. Tenemos que esperar al Señor, que Él viene. Y aunque todo se derrumbe, aunque tengamos que sufrir o padecer, el Señor viene, y es entonces cuando empieza un nuevo Edén. Pero Maite suele orar mucho, ¿no? Que el que está crucificado a la derecha de Jesús. Es que hoy es su cumpleaños también. Ha hecho 35, tenemos la misma edad. El que estaba, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya ese hombre había terminado la carrera. Nosotros terminamos la carrera. Y Jesús le dijo: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso que hemos perdido, el paraíso que el hombre busca, en la Luna, en Marte, en Júpiter. Hay vuelos para aquí, vuelos para allá. Quieren alcanzar el cielo, quieren hacerse un nombre. Quieren estar por encima de Dios. Pero qué fácil sería si el hombre se sometería a Dios, todo cambiaría. ¿Acaso no cambió nuestra vida cuando nos sometimos a Dios? Cambió. Así es. Déjanos ver tu poder en nuestra generación.